Hay comportamientos que, por costumbre o desconocimiento, permitimos que otros impongan sobre nosotros. Pequeñas concesiones que, con el tiempo, corroen nuestra paz y nuestra autonomía. No son simples molestias, son grietas en los cimientos de una vida plena. Imagina por un momento cuántas veces has sentido ese peso injusto, esa sensación de que algo no debería ser así, pero callaste. Hoy eso termina. Piensa en la última vez que alguien cruzó una línea contigo. Quizás fue un comentario que minimizó tu esfuerzo, una decisión que te arrebataron o una mentira que aceptaste por evitar conflicto. Detrás de cada uno de esos momentos hay una elección, permitir o reclamar lo que es tuyo. Esto no es sobre culpar a otros, es sobre responsabilizarte de lo que decides soportar. Porque hay verdades incómodas, nadie te respetará más de lo que tú te respetas. Nadie valorará tu tiempo si tú no lo haces primero. Marco Aurelio gobernó un imperio en crisis, Epicteto fue esclavo antes que maestro, Séneca enfrentó el exilio y la traición. Su sabiduría nació en el fuego de la adversidad, no en salones de debate. Y si algo nos dejaron claro es esto: tu dignidad no es negociable. No importa si es un jefe, un familiar o un desconocido, hay cosas que nunca deberías recibir de nadie. En los próximos minutos, desarmaremos 12 de esos comportamientos. No son opiniones, son principios probados por el tiempo. Cada uno lleva el peso de una pregunta incisiva. ¿Realmente estás dispuesto a vivir así? Porque al final, solo tú decides que merece un lugar en tu vida y que debe quedarse fuera. Número 1. Desprecio. El desprecio es un veneno lento. No siempre llega con gritos o gestos evidentes. A veces se esconde en una mirada, un tono de voz o ese silencio calculado que te hace sentir invisible. Y aquí está la trampa. Cuando lo toleras, empiezas a creer que mereces ese trato. Pero pregúntate esto: ¿alguna vez has visto a alguien despreciar lo que realmente valora? La respuesta es no. El desprecio nunca es sobre tu valor real, es sobre la incapacidad del otro para reconocerlo. Marco Aurelio, el emperador que gobernó con la filosofía como escudo, dejó una advertencia: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Piensa en la profundidad de esas palabras. No se trata de ignorar el dolor, sino de negarle el poder para definirte. Imagina a alguien que te menosprecia. Si reaccionas con ira, les has dado el control. Si te hundes en la duda, has validado su juicio. Pero si te mantienes firme en tu dignidad, has ganado algo que nadie puede quitarte: el dominio sobre ti mismo. Recuerda aquella vez que alguien te hizo sentir pequeño. Quizás fue un comentario pasivo-agresivo, una risa burlona o ese hábito de interrumpirte como si tus palabras no importaran. Ahora responde con crudeza: ¿por qué permitiste que esa persona decidiera cómo debías sentirte? Los estoicos no hablan de suprimir emociones, sino de elegir cuáles merecen tu energía. El desprecio ajeno solo tiene el peso que tú le das. Esto no es teoría. Es una ley psicológica. Quienes desprecian buscan debilidad. Y cuando no la encuentran, su juego se desmorona. Séneca lo dijo sin rodeos: ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrenta adversidad. La adversidad aquí es esa persona, esa situación, ese intento de rebajarte. Pero la elección es tuya: convertirte en su espejo o en el muro que devuelve su vacío. Hay un ejercicio estoico que atraviesa siglos. Cada noche, pregúntate: ¿qué permití hoy que no debería haber permitido? Si el desprecio aparece en tu respuesta, mañana será diferente. Porque la dignidad no se negocia, se defiende. Y cada vez que te niegas a aceptar lo que no mereces, no solo te respetas a ti mismo, les enseñas a los demás cómo hacerlo. Número 2. Control sobre tus decisiones. Hay un poder que nunca debería ceder: el control sobre tus propias decisiones. Piensa por un momento en todas las veces que has dicho sí cuando querías decir no. Cada una de esas veces, entregaste un pedazo de tu libertad a cambio de aprobación, comodidad o miedo al conflicto. Pero aquí está la verdad incómoda: cuando permites que otros decidan por ti, no solo pierdes autonomía, pierdes algo más valioso: tu identidad. Epicteto, el filósofo que pasó de ser esclavo a maestro, dejó claro: ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Estas palabras resuenan con una fuerza brutal hoy. Imagina a alguien manipulando tus elecciones laborales, tus relaciones, incluso tus opiniones. ¿Dónde queda tu libertad entonces? No en sus manos, sino en tu disposición a recuperarla. Cada decisión que tomas es un ladrillo en la construcción de tu vida. ¿Realmente quieres que otros sean los arquitectos? Recuerda la última vez que alguien te presionó para cambiar de opinión. Tal vez fue un familiar insistiendo en lo que es mejor para ti, un jefe ignorando tus límites o una pareja manipulando tus emociones. En ese momento se activó una alarma interna, una voz que sabía que algo no estaba bien. Esa voz es tu brújula moral, el último bastión de tu libertad.
Los estoicos no enseñan a ser rebeldes, enseñan a ser dueños. Porque quien controla tus decisiones, controla tu destino. Hay una pregunta que deberías hacerte cada día. ¿Estoy eligiendo esto por convicción o por coerción? La diferencia entre ambas respuestas marca la línea entre vivir y simplemente existir. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso de su tiempo, pero su diario personal revela una lucha constante, recordarse a sí mismo que ni siquiera como emperador debía dejar que otros dictaran sus principios. Si él, con todo su poder, vigilaba celosamente su autonomía, ¿qué excusa tenemos nosotros? Este no es un llamado al egoísmo, sino a la soberanía personal. Cuando recuperas el control de tus decisiones, ocurre algo paradójico. Te vuelves más comprensivo con los demás, porque tu sí y tu no dejan de ser reacciones para convertirse en elecciones conscientes. La próxima vez que sientas presión para ceder, recuerda, cada decisión que tomas por miedo es una cadena invisible. Pero cada elección hecha con integridad es un acto de libertad que ni los estoicos ni el tiempo podrán cuestionar. Número 3. Culpa injustificada. La culpa es una emoción que debería servir para corregir, no para esclavizar. Pero hay un tipo de culpa especialmente tóxica, aquella que otros intentan imponerte por cosas que no son tu responsabilidad. ¿Cuántas veces has cargado con el peso de algo que no te pertenecía? Esa sensación de opresión en el pecho, esa voz que susurra deberías haberlo hecho mejor cuando ni siquiera era tu batalla, eso no es culpa legítima, es un veneno emocional disfrazado de conciencia. Séneca, el filósofo que enfrentó el exilio y la traición, escribió: «La culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento». Estas palabras cortan como un cuchillo. Imagina a alguien haciéndote responsable de su mal humor, de sus fracasos o incluso de sus expectativas irracionales. En el instante en que asumes esa culpa, le has dado a esa persona un poder ilimitado sobre tu paz interior. Pero hay una verdad que duele admitir: nadie puede hacerte sentir culpable sin tu cooperación silenciosa. Recuerda la última vez que alguien te manipuló con la culpa. Quizás fue un «si realmente me quisieras, harías esto» o un «por tu culpa ahora estoy así». Esas frases no son expresiones de dolor, son armas emocionales. Los estoicos enseñaban que debemos examinar cada culpa como un juez examina una prueba, con frialdad y justicia. Pregúntate, ¿realmente tu acción causó ese daño? ¿O simplemente te han entrenado para saltar cada vez que alguien tira de esa cuerda? Hay una diferencia fundamental entre responsabilidad y culpa. La primera te hace crecer, la segunda te paraliza. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «No gastes lo que te queda de vida en pensar en otros, a menos que sea por un bien común». Piensa en lo radical de esta idea. Incluso un emperador con el peso de Roma sobre sus hombros sabía que asumir culpas ajenas era un robo a su propio propósito. Este no es un llamado a la insensibilidad, sino a la justicia emocional. La próxima vez que sientas esa culpa injusta arrastrándose por tu mente, haz la pregunta estoica: ¿esto es mío para cargar? Si la respuesta es no, devuélvelo a su dueño. Porque la vida es demasiado corta para llevar mochilas ajenas, especialmente cuando quienes te las cargan ni siquiera reconocen el peso. La verdadera sabiduría no está en aceptar toda culpa, sino en discernir cuál te pertenece y cuál es solo otro intento de controlarte. Si este contenido te está aportando valor, asegúrate de dar like y suscribirte. Así no solo apoyas el canal, sino que también sigues aprendiendo a desarrollar una presencia más poderosa. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. Número 4. Deshonestidad. La deshonestidad no es simplemente una mentira ocasional, es la corrosión sistemática de la realidad compartida. Imagina construir tu vida sobre arenas movedizas, donde cada palabra puede ser un engaño, cada gesto una manipulación calculada. ¿Cuántas veces has sentido esa incómoda sospecha de que te están mostrando una versión editada de la verdad? Ese malestar no es paranoia, es tu instinto reconociendo el peligro de vivir en una ficción ajena. Epicteto, el filósofo que convirtió la adversidad en libertad, advirtió: «Es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe». Esta frase revela el verdadero veneno de la deshonestidad. No solo te mienten, te roban la posibilidad de tomar decisiones basadas en la realidad. Piensa en esa persona que distorsiona los hechos para quedar bien, que oculta información crucial, que te hace dudar de tu propia percepción. Su problema no es con la verdad, es con su incapacidad para enfrentar las consecuencias de vivir en ella. Recuerda la última vez que descubriste una mentira significativa. No ese pequeño engaño sin importancia, sino esa traición que hizo tambalear los cimientos de tu confianza. En ese momento, algo dentro de ti cambió para siempre. Los estoicos enseñaban que la honestidad no es una virtud opcional, sino el fundamento de toda relación humana auténtica. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones privadas: «Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja».
Una sociedad construida sobre el engaño es como una colmena con panales de cera falsa. Puede parecer funcional hasta que llega el primer invierno. Hay un patrón revelador en los deshonestos crónicos. Suelen rodearse de cómplices silenciosos. Personas que prefieren la comodidad de la ficción a la incomodidad de la verdad. Séneca, enfrentando la corrupción de la corte romana, advirtió: un error no se convierte en verdad por multiplicarse. La deshonestidad se alimenta de nuestro miedo a confrontar, de nuestra disposición a mirar hacia otro lado. Pero cada vez que hacemos esto, no solo permitimos su mentira, traicionamos nuestra propia integridad. Número 5. Falta de respeto a tus límites. Los límites personales no son negociaciones, son declaraciones. Imagina por un momento tu espacio emocional como un territorio sagrado. Cada vez que permites que alguien lo invada sin consecuencia, ese territorio se reduce un poco más. ¿Por qué cuesta tanto defender lo que es nuestro? Porque hemos confundido la amabilidad con la permisividad y el respeto con la sumisión. Pero hay una verdad incómoda: si no trazas líneas claras, otros las trazarán por ti. Marco Aurelio advirtió: respétate a ti mismo más de lo que los demás te respetan. Esta frase contiene una paradoja poderosa. Cuando alguien ignora tus límites, ya sea llegando tarde sistemáticamente, exigiendo tu tiempo sin reciprocidad o invadiendo tu privacidad, no es solo una falta de respeto hacia ti. Es el reflejo de cuánto te respetas a ti mismo. Los estoicos entendían que la dignidad no se mendiga, se ejerce. Cada no pronunciado a tiempo es un muro que protege tu integridad. Piensa en la última vez que alguien cruzó un límite tuyo. Tal vez fue ese familiar que siempre hace comentarios inapropiados, ese colega que te interrumpe constantemente, o esa persona que trata tu tiempo como si fuera de su propiedad. En ese momento se activó una alarma interna, una sensación de incomodidad que muchos aprendemos a ignorar. Esa incomodidad no es debilidad, es tu brújula moral indicando que algo valioso está siendo violado. Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud en libertad interior, enseñaba: nadie puede herirte sin tu consentimiento. Esto aplica especialmente a los límites. Cuando permites que los demás decidan dónde terminan sus derechos y comienzan los tuyos, has entregado sin darte cuenta el control sobre tu propia vida. La ironía es que quienes más se resisten a tus límites suelen ser quienes más férreamente defienden los suyos. Este no es un llamado al aislamiento, sino a la claridad radical. Los límites bien definidos no alejan a las personas importantes, filtran a quienes solo quieren aprovecharse de tu ausencia de ellos. La próxima vez que sientas esa tensión en el pecho cuando alguien sobrepasa lo permisible, recuerda: establecer límites no es egoísmo, es el precio de entrada para cualquier relación auténtica. Porque el respeto que no exiges es el respeto que nunca tendrás. Y en ese juego, las únicas reglas que importan son las que tú decides hacer cumplir. Número 6. Pérdida de tu tiempo. El tiempo es el único recurso que jamás podrás recuperar. Cada minuto que regalas sin conciencia es un fragmento de vida que desaparece para siempre. Piensa en todas esas horas desperdiciadas en reuniones innecesarias, en personas que solo saben quejarse, en obligaciones sociales vacías que aceptaste por miedo a decir no. Ahora responde con crudeza: ¿qué podrías haber construido con ese tiempo si lo hubieras defendido con la ferocidad que merece? Séneca, en su obra sobre la brevedad de la vida, escribió palabras que atraviesan siglos: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta verdad duele porque nos obliga a mirar de frente nuestras propias complicidades. ¿Cuántas veces has revisado el reloj con ansia mientras alguien monopolizaba tu atención con trivialidades? Ese malestar no es impaciencia, es tu intuición gritando que estás traicionando tu propio valor. Los estoicos enseñaban que el tiempo no se mide en horas, sino en cómo las invertimos. Imagina tu vida como un libro con páginas limitadas. Ahora observa a esas personas que insisten en escribir capítulos banales en tus hojas. Reuniones que podrían ser emails, conversaciones circulares que no llevan a nada, proyectos que consumen tus días pero no alimentan tu propósito. Cada sí automático a estas demandas es una página menos para lo que realmente importa. Epicteto lo advirtió: primero decide quién quieres ser, luego haz lo que debas hacer. Si no proteges tu tiempo, nunca tendrás espacio para convertirte en esa versión de ti mismo. Hay una pregunta que deberías hacerte cada vez que alguien reclame tu atención: ¿esto merece un lugar en mi biografía? Porque al final, eso es el tiempo, la materia prima de tu legado. Marco Aurelio gobernó un imperio, pero sus meditaciones revelan a un hombre obsesionado con usar cada instante con intención. Si él, con todo su poder, vigilaba celosamente cómo invertía sus días, ¿qué excusa tenemos nosotros para malbaratar las horas? Este no es un llamado al egoísmo, sino a la reverencia por tu propia existencia. La próxima vez que sientas que tu tiempo está siendo secuestrado, recuerda:
Decir no hoy es decir sí a la vida que podrías estar construyendo mañana. Porque en el hecho de muerte, nadie lamenta no haber atendido más reuniones o no haber complacido a más personas. Lo que duele es no haber vivido según tus propios términos. El tiempo que pierdes no es neutral, es una traición silenciosa a todo lo que pudiste haber sido. Número 7. Críticas destructivas. Existe una diferencia abismal entre quien critica para construir y quien destruye para dominar. Las críticas destructivas no buscan mejorar tu camino, sino sembrar dudas sobre tu capacidad para recorrerlo. Detrás de cada no podrás, no sabes o no eres suficiente no hay verdad, solo el reflejo de las limitaciones ajenas proyectadas sobre ti. ¿Cuántas veces has permitido que palabras venenosas echen raíces en tu mente y florezcan como inseguridades propias? Marco Aurelio enfrentó conspiraciones y traiciones en la corte romana, y aún así escribió: si alguien puede mostrarme que lo que pienso o hago no es correcto, cambiaré gustosamente. Observa la clave en sus palabras: disposición al cambio, no sumisión al juicio arbitrario. Imagina a esa persona que siempre resalta tus errores pero nunca ve tus aciertos, que disfraza crueldad como honestidad. Su problema no es contigo, sino con su propia incapacidad para ver más allá de sus prejuicios. Recuerda la última crítica que te dejó paralizado. Quizás fue ese comentario sobre tu apariencia, ese desdén por tus logros o ese tono condescendiente al evaluar tus decisiones. Ahora haz el ejercicio estoico, separa el hecho de la interpretación. ¿Había algo útil en esas palabras o solo eran ruido emocional? Los filósofos estoicos enseñaban que debemos recibir críticas como un médico examina síntomas, buscando señales genuinas de mejora, no permitiendo que cada opinión se convierta en diagnóstico. Epicteto, el pensador que transformó el dolor en sabiduría, planteó una pregunta brutal: ¿por qué te preocupas por lo que dicen de ti quienes ni siquiera te conocen? Cuando alguien lanza críticas sin fundamento, está revelando más sobre su propio carácter que sobre tu valor. Hay un poder liberador en comprender esto. Puedes escuchar sin absorber, considerar sin internalizar. La crítica constructiva duele, pero nutre; la destructiva solo duele. Este no es un llamado a la arrogancia, sino al discernimiento radical. La próxima vez que enfrentes palabras diseñadas para herir en lugar de ayudar, aplica el filtro estoico: ¿esta persona merece influencia sobre mi autopercepción? Si la respuesta es no, devuélvele su opinión como quien devuelve monedas falsas. Porque tu valor no se define por lo que otros decidan ver o no ver en ti, sino por la firmeza con que proteges tu derecho a crecer sin que nadie pisotee tus brotes. Al final, solo las críticas que superan el fuego de tu propio criterio merecen convertirse en parte de tu evolución. Número 8. Falta de empatía. La falta de empatía es un vacío que congela el alma. Imagina compartir tu dolor y recibir indiferencia, expresar tus sueños y encontrar miradas vacías, mostrar tu vulnerabilidad y toparte con un muro de incomodidad. Esas heridas no sangran, pero dejan cicatrices profundas. ¿Por qué seguimos exponiendo nuestro mundo interior a quienes solo saben habitarlo con guantes de hierro? Porque confundimos cercanía con conexión y presencia con comprensión. Séneca, el filósofo que exploró los abismos del alma humana, escribió: allí donde haya un ser humano, hay una oportunidad para la bondad. Pero ¿qué ocurre cuando esa bondad brilla por su ausencia? Cuando minimizan tu dolor con un exageras, cuando convierten tus logros en competencia, cuando tu sufrimiento les resulta inconveniente, no estás frente a un defecto de carácter, sino a una elección consciente. La empatía no es un don, es un músculo que muchos se niegan a ejercitar. Recuerda la última vez que te sentiste invisible en tu propio dolor. Quizás fue ese amigo que cambió de tema cuando necesitaba ser escuchado, ese familiar que convirtió tu lucha en una molestia, o ese compañero que nunca preguntó cómo estás, esperando una respuesta real. En ese momento, algo dentro de ti aprendió una lección cruel. Ciertas personas solo caben en tu vida como espectadores, nunca como compañeros de viaje. Los estoicos enseñaban que debemos aceptar la naturaleza humana, pero nunca confundir aceptación con resignación. Marco Aurelio reflexionó: lo que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para la abeja. Esta metáfora encierra una verdad incómoda: las relaciones sin empatía son colonias vacías donde solo sobrevive el más frío. No es casualidad que quienes carecen de empatía suelan rodearse de personas igualmente desconectadas, creando ecosistemas emocionales estériles. El problema no es que no puedan entenderte, es que han decidido que no vale la pena intentarlo. Este no es un juicio, sino un llamado a la protección emocional. La próxima vez que sientas ese frío característico de la falta de empatía, recuerda, no estás obligado a regar relaciones que nunca florecerán. Como enseñaban los estoicos, podemos aceptar la naturaleza de los demás sin por ello someternos a su indiferencia. Porque al final, la vida es demasiado corta para explicarle tu humanidad a quienes eligieron no verla.
La verdadera fortaleza no está en soportar la frialdad ajena, sino en buscar el calor donde valoren el fuego de tu alma. Número 9. Negatividad constante. La negatividad constante es un ácido que corroe lentamente la perspectiva. No es el ocasional pesimismo ante circunstancias difíciles, sino esa actitud crónica que transforma cada oportunidad en obstáculo, cada logro en casualidad, cada día en una carga inevitable. ¿Cuántas veces has sentido cómo esa energía tóxica se filtraba en tu mente, convirtiendo tu propio entusiasmo en algo casi vergonzoso? Hay un precio invisible por tolerar esta dinámica. Cada minuto en compañía de la negatividad ajena es un fragmento de tu potencial que se disuelve. Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud en libertad mental, advirtió: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de las cosas. Estas palabras revelan el mecanismo de la negatividad crónica. No es el mundo el que falla, sino el lente distorsionado a través del cual algunos eligen verlo. Imagina a esa persona que siempre anticipa el desastre, que encuentra fallas en cada solución, que convierte conversaciones en monólogos de quejas. Su problema no es con la realidad, sino con su adicción a distorsionarla. Recuerda la última vez que compartiste una idea solo para que la ahogaran en peros, o que celebraste un avance y recibiste una lista de posibles fracasos futuros. Ese momento en que sentiste tu energía drenarse como arena entre los dedos. Los estoicos enseñaban que las emociones son contagiosas, y la negatividad es quizás la más virulenta. No es coincidencia que las culturas antiguas vieran al pesimista crónico como un peligro para la comunidad. Envenena pozos emocionales antes de que alguien pueda beber de ellos. Marco Aurelio, gobernando un imperio en crisis, escribió en sus meditaciones: el objeto de la vida no es estar del lado de la mayoría, sino escapar de encontrarse entre los locos. Hoy esos locos son quienes insisten en vivir en una versión distorsionada de la realidad, arrastrando a otros a su espiral descendente. Hay un ejercicio estoico poderoso: preguntarse, ¿esta persona está describiendo el mundo o proyectando su mente? La respuesta suele ser reveladora. Este no es un llamado a la ingenuidad, sino al discernimiento radical. La próxima vez que detectes esa negatividad constante que se disfraza de realismo, recuerda, tienes derecho a proteger tu espacio mental como protegerías tu hogar de un incendio. Los estoicos no predicaban el optimismo ciego, pero sí la elección consciente de dónde enfocar la atención. Porque al final, la vida es demasiado corta para verla siempre a través del cristal empañado de los demás. Tu perspectiva merece respirar aire puro, no los humos tóxicos de quienes eligieron ver cenizas donde hay horizonte. Número 10. Manipulación emocional. La manipulación emocional es un juego sucio donde las reglas siempre cambian y tú nunca llevas las de ganar. Ese es el lenguaje cifrado donde un como tú quieras significa en realidad harás lo que yo diga, donde las lágrimas aparecen justo cuando estableces un límite, donde tu culpa se convierte en su moneda de cambio. ¿Cuántas veces has sentido esa confusión que nace cuando alguien distorsiona tus emociones para servir a sus propios intereses? Detrás de cada no me importa hay un cálculo frío, una estrategia para mantenerte desequilibrado. Marco Aurelio advirtió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Pero qué ocurre cuando permitimos que otros pirateen nuestros procesos mentales? La manipulación emocional no es un accidente, es un artefacto diseñado para secuestrar tu autonomía. Imagina a esa persona que usa el silencio como castigo, que convierte cada discusión en una prueba de amor, que te hace responsable de emociones que no te pertenecen. Su poder no está en su habilidad para manipular, sino en tu disposición a ser manipulado. Recuerda la última vez que sentiste ese nudo en el estómago al expresar una necesidad legítima, seguido inmediatamente por un ya veo que no te importo o un todos me abandonan. Ese instante donde lo racional se nubló y solo quedó la urgencia de calmar la tormenta ajena. Los estoicos enseñaban que las emociones son territorios soberanos, y ceder su gobierno es la forma más rápida de perder la paz interior. Epicteto, el filósofo que convirtió su sufrimiento en sabiduría, planteó una pregunta incómoda: ¿por qué llamas libre a tu alma cuando cualquier comentario casual la conmueve? Hay un patrón revelador en los manipuladores emocionales. Su lenguaje está lleno de trampas donde siempre pierdes. Si cedes, aprenden que la táctica funciona. Si resistes, te acusan de insensible. La solución estoica es radicalmente simple: negarse a jugar. Cuando alguien intenta chantajearte con tus propias emociones, hay un poder inmenso en responder con calma. Eso suena como un problema tuyo. No es crueldad, es el acto de devolver a cada quien lo que legítimamente le corresponde. Este no es un llamado al cinismo, sino a la soberanía emocional. La próxima vez que detectes ese hilo invisible intentando moverte como marioneta, recuerda, tus emociones son tu santuario interior. Ni los estoicos más austeros negaron el valor de los sentimientos, pero sí insistieron en que deben ser tuyos, no armas en manos ajenas. Porque al final,
La manipulación solo sobrevive donde encuentra voluntarios para el papel de víctima. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo seguirás prestándote para una función que nunca escribiste? Número 11. Desaprobación constante. La desaprobación constante es un lento veneno que corroe la confianza desde adentro. No son las críticas ocasionales, sino ese goteo persistente de juicios que transforman cada elección en un error potencial, cada logro en una casualidad, cada decisión en motivo de cuestionamiento. ¿Cuántas veces has sentido ese peso en el pecho al compartir algo importante, sabiendo de antemano qué cara pondrán? Ese instinto no es paranoia, es la memoria corporal de heridas emocionales repetidas. Séneca, el filósofo que enfrentó el exilio y la envidia cortesana, escribió: «No te preocupes por lo que otros piensan de ti a menos que te respeten». Pero ¿qué ocurre cuando el respeto brilla por su ausencia? La desaprobación crónica no es sobre ti, es sobre la necesidad ajena de control. Imagina a esa persona que nunca celebra tus éxitos pero siempre amplifica tus errores, que convierte tus gustos en defectos y tus pasiones en distracciones. Su patrón no es accidental, es un método para mantenerte en deuda permanente con su aprobación. Recuerda la última vez que pospusiste una decisión importante por miedo a su reacción, o que evitaste tu entusiasmo ante su mirada fría. Ese momento donde anticipaste su desdén más que tu propia satisfacción. Los estoicos enseñaban que buscar aprobación externa es como beber agua salada. Cuanto más consumes, más sediento quedas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, anotó en sus privados: «No desperdicies lo que queda de tu vida imaginando cómo serías a ojos de otros». Palabras escritas por quien tenía más motivos que nadie para obsesionarse con su imagen pública. Hay una pregunta que desarma toda desaprobación injusta: ¿con qué autoridad moral habla? Porque quienes más juzgan suelen ser quienes menos han logrado. Epicteto, el esclavo que encontró la verdadera libertad, advirtió: «Si alguien te dice que hablas mal de él, no te excuses, responde: sin duda ignora mis otros defectos, o no habría mencionado solo estos». Esta ironía estoica revela una verdad profunda: la desaprobación constante dice más sobre las limitaciones del que juzga que sobre el valor del juzgado. Este no es un llamado al desafío rebelde, sino a la emancipación silenciosa. La próxima vez que esa voz interior anticipe el rechazo ajeno, pregúntate: ¿realmente necesito su visto bueno para vivir como merezco? Los estoicos no predicaban la indiferencia al juicio ajeno, pero sí la jerarquización. Solo las opiniones de quienes caminan el mismo camino con integridad merecen espacio en tu mente. Porque al final, la única aprobación que no caduca es la que te otorgas a ti mismo cada noche al mirarte al espejo sin necesidad de excusas. Número 12. Falta de apoyo. El apoyo no es un lujo emocional, es el oxígeno de cualquier relación significativa. Imagina construir un puente mientras otros retiran los cimientos, celebrar un triunfo en medio del silencio, llorar una pérdida y encontrar solo indiferencia. La falta de apoyo no es simple ausencia, es una presencia negativa que erosiona la confianza gota a gota. ¿Cuántas veces has disfrazado de independencia lo que en realidad era soledad forzada? Hay una diferencia brutal entre elegir caminar solo y ser empujado a la intemperie emocional. Epicteto, el filósofo que transformó el abandono en sabiduría, dijo: «No podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo responder a ellas». ¿Pero qué ocurre cuando las circunstancias incluyen la indiferencia de quienes prometieron estar ahí? La falta de apoyo duele porque expone una verdad cruda. Algunas personas solo caben en tu vida como espectadores, nunca como compañeros de viaje. No es que no entiendan tu lucha, es que han decidido que no vale su energía. Recuerda la última vez que compartiste un sueño y recibiste indiferencia, que enfrentaste una crisis y te encontraste solo, que necesitabas un simple «estoy aquí» y obtuviste excusas. Ese vacío que se expande en el pecho no es debilidad, es la señal de alarma de un corazón que sabe su valor. Marco Aurelio, gobernando un imperio, escribió: «Lo que no es bueno para el enjambre, no es bueno para la abeja». Incluso un emperador entendía que nadie florece en el aislamiento emocional. Hay un patrón revelador en quienes sistemáticamente niegan apoyo, suelen ser los primeros en exigirlo cuando les conviene. Los estoicos enseñaban que las relaciones son contratos no escritos donde cada parte aporta lo que puede. Pero cuando una persona siempre recibe y nunca da, el contrato se rompe. Séneca advirtió: «Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige». Las relaciones sin apoyo mutuo son barcos a la deriva, condenados a chocar contra los acantilados del resentimiento. Este no es un llamado al victimismo, sino a la honestidad radical. La próxima vez que sientas ese frío característico de la falta de apoyo, haz el ejercicio estoico, evalúa no solo el dolor, sino la lección. Porque reconocer quién realmente está ahí no es cinismo, es el primer acto de autopreservación emocional. Los estoicos no predicaban la dependencia, pero sí la elección consciente de con quién compartir el viaje. Al final,
La vida es demasiado corta para mendigar apoyo donde solo hay indiferencia disfrazada de libertad. Tu lucha merece testigos, no espectadores. Hemos recorrido 12 comportamientos que ningún ser humano debería aceptar jamás de otro. 12 formas en que las relaciones pueden convertirse en jaulas si permitimos que los demás definan nuestros límites. Pero este no es solo un catálogo de advertencias, es un mapa hacia una vida más auténtica. Cada uno de estos puntos tiene un hilo conductor: tu derecho fundamental a existir sin pedir permiso, a ocupar espacios sin disculpas, a ser tú mismo sin negociaciones. Los estoicos no enseñaban la rebelión agresiva, sino la soberanía silenciosa. Marco Aurelio gobernó un imperio, pero escribió que su verdadero poder radicaba en no permitir que otros gobernaran sus pensamientos. Epicteto fue esclavo, pero demostró que la libertad más profunda es la que nadie puede quitarte, la de elegir qué aceptas y qué rechazas en tu vida interior. Séneca enfrentó el exilio y la traición, pero dejó claro que nuestra dignidad no depende de las circunstancias externas, sino de los límites que establecemos. Ahora viene la pregunta inevitable: ¿qué harás con este conocimiento? Porque entender estos principios sin aplicarlos es como admirar un barco que nunca zarpa. Piensa en cuál de estos 12 comportamientos has tolerado por demasiado tiempo. No es necesario un cambio radical mañana, pero sí un primer paso, ese no que siempre pospusiste, esa conversación que evadiste, ese límite que dibujarás con tinta indeleble. La filosofía estoica nunca fue teoría abstracta, sino herramientas para vivir. Si este viaje por la filosofía estoica resonó contigo, demuéstralo. Un like no es solo un gesto digital, es una señal de que valoras este conocimiento tanto como quien lo comparte. Suscribirse no es seguir un canal, es sumarte a una comunidad que elige vivir con mayor conciencia y fortaleza. Hasta la próxima reflexión. Recuerda, la sabiduría no se acumula, se aplica. Tu vida ya no es la misma después de estos principios. Ahora depende de ti convertirlos en acción.